Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá, como siempre, en Conversando la Noche, tratando de conocer algunos aspectos del funcionamiento de la sociedad en general. Algunas veces con funcionarios del Estado, otras veces con sector privado, gente de la cultura, artistas, deportistas. Tenemos una variedad de invitados y hoy vamos a hablar con Walter Emilio Gutiérrez Cabrera. Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y la Adolescencia, un cargo muy importante en la estructura del Estado paraguayo, porque tenemos problemas con la minoridad, tenemos un problema grave de maltrato, de abuso, tenemos una cultura que sistemáticamente repite unas conductas que hay que combatir decididamente. En ese trabajo está el Ministerio de la Niñez, entre otros temas. Por eso quiero presentar una semblanza del ministro, un hombre muy joven, muy activo, con mucha experiencia, sin embargo, en el tema, y después comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. Walter Emilio Gutiérrez Cabrera es abogado y docente egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Asunción, integrante del cuadro de honor de la promoción 2011. Se especializó en gobernabilidad, gestión pública y gerencia política. Egresado de la George Washington University y la Universidad Columbia del Paraguay. Además, es magíster en Asuntos Públicos y Gobernabilidad. Egresado de la Universidad Columbia del Paraguay, seguidamente obtuvo su doctorado en Derecho Público con énfasis en Gobernabilidad. Egresado de la Escuela de Gobierno de la Universidad Columbia del Paraguay. Cuenta con una experiencia de 13 años en la función pública, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Ejerció el cargo de viceministro de Planificación, Programas y Proyectos, desde el año 2019 hasta el 2023, ingresando a la institución como director regional de Itapúa en el año 2014, con 9 años de experiencia en el sector de la niñez y la adolescencia y en la institución. En su proceso de formación también incluye experiencia en el exterior, en el Estado de Israel, en cuanto a generación de políticas públicas en el ámbito social, así como la representación del Estado paraguayo ante las Naciones Unidas en La Haya, Holanda, en el marco de la 7ª reunión sobre sustracción internacional de niños 2017 y la representación del Estado paraguayo ante las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, en el marco del periodo de sesiones de la ECOSOC sobre el tema Educación, Población y Desarrollo 2023. Asimismo, formó parte de la Delegación Judicial Paraguaya para conocer el sistema de protección de la niñez y adolescencia del gobierno británico para la implementación de programas de cuidados alternativos y adopciones en Paraguay, marzo 2024. Bueno, estimado Walter, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Mario. Bien, gracias a Dios. Un gusto poder acompañarte en este espacio, a través tuyo también compartir con la teleaudiencia. Abogado y docente, comienza diciendo tu currículum, después relata tu larga experiencia. Venís de un mundo en el cual siempre trabajaste en esta cuestión de los menores, los adolescentes, tenés una formación específica en ese sentido, ¿no? Sí, Mario, me enfoqué en el trabajo de niñez, adolescencia, familia, también en derecho constitucional y bueno, soy egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica de Asunción, de la UCA, de Derecho UCA, como le decimos con cariño. Y bien, después me continué formando, tengo una especialidad todo enfocado también en lo que es la gestión pública, ¿verdad? En gestión pública, gerencia política, gobernabilidad, una maestría en asuntos públicos, gobernabilidad, y soy doctor en Derecho Público también, ¿verdad? Hay que hacer un poco de docencia con la sociedad porque cuesta hasta ahora explicarnos a la sociedad paraguaya lo que comprende la minoría de edad, ¿no? Los derechos, también por supuesto las obligaciones que tenemos los mayores. Me tocó trabajar mucho con Teresa Martínez como intendente, me tocó trabajar mucho con varios ministros como periodista. A ver, en este momento, ¿cuál es la situación de los menores de edad en Paraguay? ¿Hay un marco legal?
¿Hay un avance para tratar de cubrir tantas necesidades? Sí. Mira, Mario, nosotros creo que en Paraguay tenemos una de las mejores legislaciones en cuanto hace al cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Ahora, el gran desafío es poder hacer cumplir esas leyes. ¿Qué pasa muchas veces? Las leyes vienen, son fabulosas, pero vienen sin los recursos suficientes. Y política pública sin presupuesto no es política pública. Y ahí siempre traigo a colación el caso de la ley 6486 del año 2020, que es la ley de cuidados alternativos y adopciones, que abrevia los plazos, acorta los plazos en cuanto a adopciones, da mucha más responsabilidad a algunas instituciones, especialmente a la nuestra, pero vino sin un guaraní más. Claro. Nosotros recién desde esta gestión hemos incorporado una cantidad importante en materia presupuestaria para atender, por ejemplo, esa área. Eso le mostré al presidente cuál es nuestra situación, el tema de adopciones y cuidado alternativo. Le dije, estamos en terapia intensiva, y se tomó la decisión política, que sabes muy bien que se requiere de decisión, priorización también, sí, muchas veces, como para abordar ciertos temas. Entonces, esa ley, que es una ley modelo, una ley perfecta, no estaba pudiendo ser bien ejecutada hasta ahora que estamos teniendo los recursos para incluso descentralizar. Nosotros vamos a presentar en el mes de septiembre el Programa Nacional de Cuidados Alternativos y Adopciones, justamente para dar una solución a esta problemática. En cuanto a marco normativo, es porque eso lo traje como ejemplo, nosotros anteriormente regía en Paraguay lo que era el Código del Menor, sí, la doctrina de la situación irregular, se lo conoce en la parte teórica. Y pasa, hay un antes y un después, a partir de la Convención de los Derechos del Niño del año 1989, que es el convenio o tratado internacional suscripto por la mayor cantidad de países en la historia, entre ellos Paraguay, que lo incorpora a su marco normativo en el año 1990 a través de una ley que, claro, introduce. Ahí cambia muchas cosas, por ejemplo, no pueden trabajar los niños, algo que antes se aceptaba, ¿no? Exacto, y automáticamente, hablo de plazo así siempre, 89 la Convención por los Derechos del Niño, en el 90 lo incorporamos en nuestro ordenamiento positivo mediante una ley, y en el 92 ya aparece la Constitución, nuestra actual Constitución de la República del Paraguay, y ya incorpora esa doctrina de la protección integral, esa nueva visión, ese nuevo paradigma de protección de los derechos de la niñez, por ejemplo en el artículo 54, ¿verdad? Donde prevalece el interés superior del niño siempre respecto a cualquier otro interés jurídico en conflicto. Habla de que la familia, la sociedad y el Estado son los responsables de velar y garantizar el desarrollo armónico e integral del niño, protegerlo contra toda forma de violencia, abuso, explotación, entre otras cosas, y habla del carácter prevaleciente del derecho de los niños. Y a partir de ahí empiezan a surgir muchas otras normativas. Otro punto de inflexión importante fue el Código de la Niñez y la Adolescencia del año 2001, un instrumento que fue muy trabajado por muchas personas, por mucha gente, y ya incorpora con mucha fuerza toda la idea de la Convención por los Derechos del Niño. Nosotros ahora incluso, como nuestro código tiene ya 23, 24 años, sí, estamos trabajando, y yo lo planteé yo dentro del Consejo Nacional de la Niñez, establecer ciertas reformas, porque quedó un poco viejito nuestro código, claro, con el mismo espíritu, pero establecer, por ejemplo, ampliaciones en quienes pueden integrar el Consejo Nacional de Niñez, quedó desfasada esa parte. Tuvimos muchas leyes nuevas complementarias, muchísimas, e incluso a los operadores del sistema muchas veces les cuesta aplicar la ley. Entonces vamos a buscar que sea una ley de fondo y de forma, unificando ciertos procedimientos que hoy están bastante dispersos. Un desafío que vamos a hacerlo muy participativo y que queremos cerrar también en esta gestión. Qué interesante que hagas este marco referencial para entender de qué estamos hablando. ¿Qué datos te dio el censo, el último censo? Primero quiero entender bien, para que la gente también lo comparta, ¿qué se considera niñez y adolescencia en Paraguay en materia de edad? ¿Hasta Perfecto. qué edad? Es clave saber eso. Se es niño desde la concepción, porque sí, la Constitución de la República garantiza la protección a la vida de la concepción. Ahí ya tiene derechos. Ahí ya tiene derechos. Tiene derecho el niño a ser protegido, que sea protegida su vida. Y eso te voy a explicar enseguida lo que estamos trabajando con el programa de primera infancia que se viene también. Hasta los 13 años se es niño. Sí. Se es niño. Otra vez dentro de esos 13 años, desde la concepción hasta los 8 años, según nuestro plan, se considera como primera infancia. Correcto. ¿Verdad? Dentro de la primera infancia están de 0 a 4 los 1000 primeros días de vida.
que es clave para el desarrollo de todo ser humano, y te voy a estar comentando algo después al respecto. Y de 14 a 17 años se considera adolescentes, ¿verdad? Incluso a partir de los 14 años un adolescente es penalmente responsable, por ejemplo. Ajá. O sea, lo de la edad es muy importante primero para saber la franja de edad hasta donde cubrimos niños y adolescentes. Incluso a partir de los adolescentes entra lo de la reprochabilidad penal. Por ejemplo, con un niño o niña, todo acto sexual que se realice con un niño o niña, es decir, hasta los 13 años, siempre es abuso sexual, no media consentimiento. Ahí está, es algo importante también cuando hablamos de hacer los límites o los rangos de edad, ¿verdad? Sí. Eso es algo que queremos instalar también y estamos trabajando con mucha fuerza. El presidente y la primera dama y los ministros por primera vez lanzamos todos juntos la campaña Todos Somos Responsables, que es la campaña de prevención y atención a las situaciones de abuso. Anteriormente estábamos muy enfocados en lo que era la protección, que cuando hablamos de protección ya llegamos tarde porque ya sucedió. Sí. Seguimos insistiendo con la articulación en cuanto a protección y restitución de derechos, pero nuestro foco principal ahora es la prevención. Por eso es que lanzamos por primera vez del Estado la guía de prevención del abuso sexual, que lo presentamos en mayo de este año. De acuerdo, que suenen las alarmas rápido, lo antes posible, ¿no? No esperar que suceda. Claro, las señales de alarma, pero también las herramientas para las familias, para los docentes, para los actores comunitarios, en cómo trabajar con los niños para que los niños incluso puedan identificar esas señales de alerta, porque esto no se da de un momento para el otro, ¿verdad? Ajá. Lastimosamente, 9 de cada 10 casos se da con algún adulto del ámbito del entorno referencial, ¿verdad? Sí. El entorno cercano. Ya sea familia, barrio, exacto, vecinos. Entonces, alguien que tiene una relación de alguna manera con el niño, y una relación de poder, y bueno, entonces enseñarle a los chicos, ese material está incluso por franja de edad de los 4 años a 7 años, 8 años, 11 años, 12 años a 14 y creo que 15 a 17. Le enseña a la familia cómo trabajar con los niños, le enseña a los actores del Estado cómo trabajar con la familia y a los agentes comunitarios. Un material muy interesante, 100% producción nacional, que lo hicimos con los técnicos del ministerio, que siempre reconozco el gran trabajo que hacen nuestros técnicos, y también tuvo la validación del Ministerio de Educación. Me preocupa esa franja de 14 a 17. ¿Qué es ahí realmente relevante a nivel penal? Porque algunos paraguayos todavía creen que a partir de esa edad ya se puede hacer cualquier cosa con una persona, y no es así tampoco. Sí, lo que más nos preocupa en la franja adolescente hoy son varios aspectos. Uno de ellos es la situación de adicciones. Sí. Nosotros encontramos una línea de base al momento de elaborar el plan de acción SUMAR, que es contra el abuso de drogas, de 90.000 entre niños, adolescentes y jóvenes hasta 25 años en Central, Asunción y Central. 90.000 casos, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando, ya se lanzó hace unos meses el plan SUMAR, ya tiene recursos, porque vuelvo a insistir, Mario, ¿verdad? Nosotros podemos escribir lindas cosas, lindos planes, sacar lindas leyes, pero si es que no tenés los recursos, claro, que es algo abstracto, queda en la estratosfera, como se dice, ¿verdad? Sí. Entonces SUMAR tiene ya recursos, estamos ya realizando inversiones en lo que son los 3 ejes: prevención, que es clave, es como un trípode, ¿verdad? Como ese trípode. Sí. ¿Qué pasa si uno de los trípodes, una de las patas se cae el trípode? Sí. Las 3 patas son prevención, desintoxicación y reinserción, y combate al hecho punible. Ahí quiero hacer un punto, tengo que hacer la pausa, pero quiero volver con este tema y quiero dejar titular nomás. También se piensa en centros de rehabilitación, sí, porque no los tenemos. A la vuelta, me contás, Walter Gutiérrez hoy con nosotros, interesantísimo, niñez y adolescencia a fondo hoy en Conversando la Noche. Ya volvemos. Conversamos la noche hoy con Walter Gutiérrez, nuestro ministro de la niñez y de la adolescencia. Hombre joven, ¿cuántos años tenés, Walter? Tengo 36 años, Mario. Bastante. Recién cumplido. Debe ser el ministro más joven, ¿no? Soy el ministro más joven del Sí. gabinete. Qué compromiso, ¿no? ¿Casado, soltero? Casado con Noelia hace casi 12 años. Me casé joven, con 24 años. Ah, bueno.
Sí, Muy bien. ¿Hijos? Sí, tengo una hija, Luciana, de 8 años. De 8 años, sí. Una familia muy unida. Qué bueno, qué bueno. Sí, la familia es un sostén fundamental para este trabajo que tenés tan duro, porque en ese ministerio también se ve, claro, lo positivo, lo que hay que hacer, pero también las miserias humanas que cuando es ejercida sobre niños duele mucho más. A propósito, dejamos nomás pendiente el tema, en ese sumar se puede incluir centro, vi que estuvieron con el presidente en un lugar inclusive ya, porque el tema famoso se los lleva al Centro de Prevención de Adicciones y tiene una limitada capacidad. Tampoco entra a 90.000, hay que pensar en tratamientos ambulatorios, pero ¿hay alguna infraestructura más que podría crecer en ese tema? Sí, vos hiciste la pregunta y la respuesta, en parte, ¿verdad? Porque lo que hablábamos con la ministra de Salud, no todos los casos son para internación, ¿verdad? Claro. Entonces, se están fortaleciendo los centros de salud y las unidades de salud familiar para trabajar los tratamientos ambulatorios. Mucho trabajo con la familia, como decía Mario, Sí. pero se prevé también la construcción de centros de rehabilitación. Por ejemplo, hay uno que conjuntamente se recuperó del crimen organizado que estaba administrando la Cenavico, después pasó a la Senat, que se está poniendo en condiciones. Eso, gracias a recursos de la Cenavico, se va a financiar todo. Por darte uno que Claro. está hacia la Colmena, creo que Pirigüey, está uno de ellos que se va a inaugurar próximamente ya. Antes de fin de año, el proyecto que nosotros presentamos exclusivo para adolescentes jóvenes va a ser aprobado también. Eso estuvimos hablando en estos días con la ministra de la Cenavico, con la ministra Lea Jiménez del Gabinete Civil también. Eso ya está en carpeta, o sea, vamos a tener un espacio que va a trabajar que va a estar destinado para más de 300 adolescentes en situación de consumo. Muchos de ellos ya cometen alguna infracción inicial que les mete en el sistema penal, lo cual es complicado. Están trabajando también con el Panchito López, están viendo, porque la gente quiere meter al adicto preso. Y sabemos que esa no es la solución tampoco, ¿no? Sí, el 90% también, siempre me gusta hablar de porcentaje, ¿verdad? El 90% de los adolescentes en conflicto con la ley penal que están con una medida en el centro educativo de Itagual, ex Panchito López, estaban en situación de consumo. Entonces, sumar uno de los proyectos aprobados también, que ya se le aprobó al Ministerio de Justicia, justo me comentaban la semana pasada, porque nuestra institución es rectora, es transversal, trabajamos con todos los ministerios en cuanto guarda relación a niños y adolescentes. Entonces, estábamos hablando con el Ministro de Justicia y nos comentaron también ya que hay un apoyo importante de los fondos de Sumar para el centro educativo, para todo lo que guarda relación con tratamiento. Pero muchos de los casos, en la cuestión de adolescentes en conflicto con la ley penal, la última ratio es que vaya a un centro educativo. Claro. Esa es la última instancia. O sea, no porque cometió algún hecho punible y estaba en situación de consumo va a ir sí o sí. Pero este espacio que nosotros vamos a estar habilitando también va a servir muchísimo para eso. Va a funcionar como un centro de convivencia pedagógica, que es más que vamos a poner en condiciones uno que ya tenemos, el YEMIT, y también va a servir como una suerte de centro intermedio. Para los casos que no sean extremos y tengan que ir al centro educativo de Itagua o a otro centro educativo que hay en el país, ¿verdad? Están los centros de atención integral también, recuerdo uno que con la UNICEF se hizo en el mercado de abasto, están las CODENIS, o sea, es muy amplio el espectro, solo que hay que proveerle a todos de recursos y también de material humano, ¿no? Es mucho, o sea, nosotros tenemos trabajo en el área de adopciones, cuidado alternativo, prevención de violencia, prevención del abuso, trabajamos niños en situación de calle, CODENI, los centros, trata, restitución internacional, el campo de acción de nuestro ministerio es gigantesco, ¿verdad? Sí. Pero respecto a los centros, como comentaste el caso del CAI, el Centro de Atención Integral del Mercado de Abasto, un centro que está funcionando de manera espectacular y que nosotros estamos apoyando con 2 programas ahora y hace un tiempo también. Nosotros vamos a presentar, Mario, te comento, cuando se realizaron el anuncio del destino de los fondos de la renegociación de Itaipú, el presidente habló de 6 puntos y primero habló de la primera infancia. Como primer punto de apoyo a la primera infancia. Y días después con la vocería salió a comentar que está trabajando con el ministerio, conmigo y con otros compañeros en lo que va a ser nuestra inversión en primera infancia. Una inversión histórica, una inversión récord vamos a hacer en primera infancia. Vamos a construir más de 100 centros de atención integral a la primera infancia a nivel país. Es necesario, Sí. es fundamental. Él había hablado en su campaña de guarderías gratuitas, eso evoluciona. Sí. Guardería, pues lo que entiende la gente. Claro, sí. Pero comunicacionalmente en ese Está momento bien. se tuvo que mencionar de esa manera, pero esto evoluciona al concepto de los centros de atención integral de la primera infancia o centros de referencia y contrarreferencia
referencia. Van a ser infraestructuras enormes, van a tener más de 850 metros cuadrados de construcción, donde van a tener las salas para los niños. Ese lugar va a recibir a niños desde los 6 meses hasta cumplir los 4 años. Claro, porque el problema es que el papá o la mamá que tienen que trabajar, si le deja al chico o le lleva a trabajar al chico es irregular, y si lo deja también es peligroso. Claro. Ahí hay una contención, digamos. Sí, va a ayudar a las madres también como para que puedan trabajar, por Claro. ejemplo, va a servir como eso, pero va a ser mucho más, va a trascender mucho más allá el concepto de guardería, que el niño vaya y se quede más ahí. Sí. Va a ser un espacio de cuidado porque van a recibir estimulación, van a recibir el servicio Claro. de alimentación, detección de situaciones de rezago, ¿verdad? Van a ser servicio de calidad. Lo privado le va a envidiar a lo público. Y nuestro proyecto ya se vio en el campo internacional, también la en un congreso, y hasta en Europa envidian lo que nosotros vamos a tener cuando se presentó. Eso es Lo digo con fundamental. mucho orgullo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Yo conozco el tema y me parece que ese es el camino. Si la gente ve ya el resultado final de los problemas, ve el chico adicto o el chico infringiendo la ley, pero en realidad si no se comienza antes, ya es muy tarde cuando llegamos. Ahora, ahí también me interesa lo que antes me había comentado en cuanto a... Vamos a ir saltando de temas, Sí. porque son tantos que... Cada tema puede durar Sí, un programa. niñez de la calle. Sí. Cuesta mucho con el sector indígena. Veo que en otros casos sí se va paliando el tema, Sí. pero ellos tienen sus propias costumbres, sus tradiciones. Veo que traen todavía a los chicos frente al indie. Cuesta tanto. ¿Cómo se puede abarcar eso? En el ojo le pegaste, ¿verdad? Creo que hay un avance muy importante respecto a niñez en calle de la población latina, como le dicen ellos, los paraguayos, ¿verdad? Sí. No así en los pueblos indígenas. Nosotros tenemos al asumir la gestión, triplicamos el equipo de calle y lo hicimos 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, con los mismos recursos. Ok. Exactamente con los mismos recursos. Salieron al terreno. Salimos al terreno, ¿verdad? Y hicimos un diagnóstico, y en ese diagnóstico entre Asunción y Gran Asunción, lo que se le decía antes área metropolitana, no sé cómo se le dice ahora, Sí. encontramos 1.180 niños que estaban en situación de explotación infantil, ¿verdad? Ah, Y ya. situación de calle, porque hay que diferenciar situación Cierto. de calle, que son esos niños que ya están en calle en forma permanente, o adolescentes sin vínculo familiar, en situación de consumo la mayoría, que van a nuestros centros Yemite. Y la mayoría, 9 de cada 10, están acompañados por sus padres. Y 7 de cada 10 son indígenas, ¿verdad? Encontramos 112 focos, le decimos nosotros, que son las esquinas donde ellos Eso es Asunción y área posicionan. metropolitana. Asunción y área metropolitana, donde se ubican. Entonces, ¿qué dijimos? Triplicamos los equipos, establecimos una mesa de trabajo con el sector judicial, Defensoría, Juzgado y Ministerio Público. ¿Por qué? Porque nuestro ministerio es una instancia administrativa, es una instancia rectora, que no puede sacarle por la fuerza a los niños, salvo que estén solos y estén expuestos. Es cierto. Y 9 de cada 10 están con sus padres. Entonces, hicimos el relevamiento. Nosotros tenemos una aplicación que desarrollamos. O sea, no es que se va a hacer la nota, no, una aplicación que incluso tira ubicaciones georreferenciadas, se ubica quién es el niño, quiénes son los padres, está escolarizado, no está escolarizado, cuántas veces se le encontró, se le abordó, dónde está derivado o no. Y vimos cuáles fueron los casos que ya estaban derivados a la justicia, porque solamente la justicia es quien puede establecer una medida de protección y separarlo de la familia cuando lo explota. Y en base a eso insistimos, y cuáles no, hicimos la derivación. Y no lo cuento con orgullo, pero aproximadamente 150 niños en estos 10 meses de gestión que estaban en calle fueron separados de su familia y protegidos en otro espacio. Claro. ¿Es verdad? O sea, Sí, se corta se movió el ese hilo de sistema. explotación, digamos. Sí. Y te hablaba de 7 de cada 10 que son indígenas, que es una problemática mucho más completa. Eso que ellos estén en calle es la punta del iceberg. Sí. La problemática es muy amplia. O sea, ellos están acá por situaciones varias. Y no son siempre los mismos, son poblaciones rotativas, porque vienen a veces, uno se queda una semana, otros 15 días, otros un mes, otros 2 meses. Vienen, como decir, se ponen frente al INDI y realizan ciertos reclamos, muchos justos y otros no. Porque detectamos también casos de algunos clanes que los tenemos muy bien identificados, principalmente el departamento de Caguazú, que los líderes vienen, se quedan en hotel en camioneta 4x4 y le mandan como carne de cañón a las niñas y a las mujeres. Claro. Entonces también los tenemos identificados. Pero también hay casos y Claro, poblaciones que que son vienen a verdaderos. hacer su justo reclamo. Y ahí tenés problemas de tierra, tenés problemas de camino, tenés problemas de agua, de energía eléctrica, de repente quieren escuela, salud, quieren titulación de su o seguridad Tengo alimentaria. que redondear este bloque. ¿Y eso se trabaja con el INDI? ¿Con quién se puede abarcar eso? Estamos ahora, hicimos una mesa
desde el gabinete, coordinando con el gabinete civil, el INDI, más o menos lo que hicimos con SUMAR, queremos hacer para la problemática indígena de todas las instituciones, pues el pobre INDI solo no va a poder. No va a poder, Y el apoyo a las comunidades indígenas se tiene que dar, no acá, en forma paliativa, en las comunidades. Entonces se va a ver, para hacer diagnóstico de las principales comunidades que tienen dificultad o problemas, ver qué necesitan y en esa mesa grande de trabajo decir, che, vos, energía eléctrica necesitamos acá, claro, agua necesitamos acá, una escuela necesitamos acá, que ahí solamente hasta el sexto y lo básico, alimentación, salud. Servicio de alimentación necesitamos, se necesita producción, apoyar la producción agropecuaria para esta comunidad, para que se desarrolle. Ese trabajo estamos haciendo, ya no el asistencialista. Y el INDI está en planes también de tener sus sedes regionales como para que no vengan a realizar acá nomás los reclamos. Pero no es mudar el problema, lo que dijo el presidente, no tenemos que mudar el problema. No. Hagamos eso, pero en paralelo lo otro. Bien, tengo que hacer una pausa, después quiero hablar de trata. Todo un tema también, el caso Loan en la Argentina. La semana pasada aquí en este canal mostrábamos una señora que por 800.000 guaraníes estaba por vender su hijo en el Alto Paraná. Eso pasa en otro país. ¿Qué hacemos con eso? A la vuelta. En este mundo de las comunicaciones en que desarrollamos nuestra carrera, hemos visto atrocidades, prostíbulos de menores en Caguazú, venta de niños, adopciones irregulares, robos, el caso Yuyu. Ahora la Argentina está conmovida por el caso Loan. Hace una semana teníamos el caso de una supuesta venta de una criatura por 800.000 guaraníes. Escuchen bien, 800.000 guaraníes. Es un escenario terrible, pero que forma parte de la realidad también. ¿Están trabajando sobre ese aspecto también, Walter? Sí, Mario. Es parte del lado atroz que estuviste comentando. Nosotros tenemos que lidiar muchas veces con situaciones de explotación sexual, abuso, mencionarlo de calle. Hablábamos de la primera infancia, lo positivo, pero tenemos también día a día, hay que tener la piel bien curtida para afrontar muchas veces estas situaciones. Mario, esta semana estuvimos presentando, y lo presentó el propio presidente de la República con la primera dama, el programa de atención integral a víctimas de trata y explotación sexual, a niñas y adolescentes, donde de forma integral establecimos varias acciones. Por ejemplo, presentamos el primer albergue oficial del Estado, 100% del Estado, para niñas y adolescentes víctimas de trata, el Centro de Protección Ñaza Inde, que lo estuvimos presentando, que es un espacio muy lindo, súper amplio, en buenísimas condiciones, que está protegiendo ya a nuestras niñas y adolescentes víctimas, y que lo interesante es que lo hicimos articuladamente con la Cenavico, un bien que se incautó, se comisó del crimen organizado, es destinado para brindar servicios de protección a víctimas del crimen organizado. Paralelamente a eso, presentamos el proyecto de cooperación con España, que hay que entender que España es el principal destino de nuestras víctimas, sí, niñas y adolescentes víctimas y mujeres adultas también víctimas, y la segunda nacionalidad de mayor cantidad de víctimas en España son paraguayas también. Sí. Para nosotros ellos son el país donde más nosotros tenemos víctimas, y para ellos nosotros somos el segundo foco expulsor de víctimas, por decirlo de una manera. Claro. Entonces, agradezco muchísimo la cooperación de la Embajada, de la ESID, y tenemos un proyecto que va a durar años a largo plazo, que mediante eso vamos a poder tener equipos técnicos descentralizados. Anteriormente un solo equipo técnico en Asunción, hoy estamos en Asunción y en 7 departamentos. Sí. En Central, en Caguazú, que estuviste mencionando, que es el principal foco expulsor de víctimas, sí. Alto Paraná por situación de frontera, Itapúa por situación de frontera, San Pedro por gran cantidad de casos, y Alto Paraguay y Boquerón, 2 departamentos del Chaco. Te preguntarás por qué, por la ruta bioceánica. Claro. Entonces ya estamos trabajando en forma preventiva. Ahí vamos a tener equipos que van a estar trabajando en los casos, atención a las víctimas del lugar, otros equipos en cada uno de los departamentos, estoy hablando,
que van a trabajar la parte de prevención. Prevemos alrededor de 20.000 niños que van a ser capacitados en el área de prevención. Se está trabajando en la producción del primer material audiovisual paraguayo que va a estar en las escuelas para poder trabajar con los niños en la prevención, con los padres, en la parte comunitaria también, y incluso adquisición de móviles para los equipos. Y bueno, y nosotros también con recursos propios hemos contratado una cantidad importante de recursos humanos para el albergue y para los trabajos que se vienen realizando en los departamentos. Hay un puntito nomás, porque me llama mucho la atención. España y otros destinos. Sabemos el método con las mujeres, le prometen un trabajo formal y termina siendo muchas veces la explotación sexual. Ahora, hay menores como llevan de otra manera, ilegalmente, falsifican documentos. ¿Cómo se produce ese crimen de llevar menores de edad también para ese fin? De varias formas. Muchas veces van con el consentimiento de los padres. Claro. Entonces, cuando la víctima... O sea, permiso de menor tiene, sí, muchas veces. O como el caso que mencionaste, la madre que lo vendió por 800.000, que nosotros ya intervenimos y se los protegió, ¿verdad? Sí. De un año, imagínate. Un año. En muchos casos, los propios padres progenitores están en complicidad. Son raros, o sea, no son muchos los casos, o no es la gran mayoría por lo menos, donde se les robó, por ejemplo. Porque ahora estamos en una paranoia de que desaparecen los niños. Claro. Eso también estamos comentarle. Vos mencionaste el caso de Juliet, el caso de, creo que hay 3 casos son los que están realmente oficialmente desaparecidos. Los otros casos estamos nosotros hablando con la policía y son denuncias que se hacen, pero que después no se dan de baja. Correcto. O el sistema. Y ahora está por salir una ley que nosotros aportamos mucho. ¿Cómo cerrar ese circuito? ¿Cómo cerrar ese circuito, verdad? Pero volviendo al punto, hay casos también donde se les capta y se van bajo engaño. Principalmente las adolescentes, ya las más grandes. Claro. 15, 16, 17 años. Y estamos trabajando también con la Corte y con la Dirección Nacional de Migraciones y el MITIC para poder digitalizar, por ejemplo, hacer toda hora digital el permiso del menor y también el control digital en los espacios críticos de control de frontera, como es el caso del Puente de la Amistad. Claro. Estamos trabajando con mucha fuerza en eso porque nos vinieron reportes del Consulado de San Paulo donde se registraron varios casos de niños, adolescentes, incluso en situación de trata, pero no por explotación sexual, sino por explotación laboral, porque la trata no es solamente explotación sexual. Cierto. Entonces hay muchas acciones que estamos realizando como para poder combatir este flagelo. Alrededor de 200 víctimas por año, niñas y adolescentes, tenemos víctimas de trata. Nuestro albergue, como es un albergue rotativo, porque nuestros equipos técnicos también van a trabajar en lo que es la reinserción con familia ampliada, por ejemplo, si la familia nuclear no está involucrada. No todas las víctimas tienen que ir al albergue, eso hay que entender, ¿verdad? Sí. Son los casos más complicados, ¿verdad? Donde no hay ninguna otra alternativa. Entonces, nosotros estimamos que más o menos 80 víctimas pudiesen eventualmente pasar por año por nuestro albergue. Pero, o sea, estaríamos preparados para eso. Pero el objetivo es erradicar esto, reducir al mínimo y después progresivamente ir erradicando. Pero como viste, son varios frentes. Trabajar una parte con migraciones, otra parte con la tecnología, con el Poder Judicial, de que los permisos de menores sean realmente seguros, porque nos contaba el equipo de migraciones. Nosotros contemos un equipo del menor, tiene una firma, pero hay más de 400 jueces para todo el país, como nosotros sabemos que es la firma de esto. Entonces vamos a buscar que se haga todo a través digital, que haya un sistema interoperable con migraciones, que ya le salte en la pantalla. Exacto, digitalizar. Sí. Ahora me quedo pensando, y cuando se detecta un caso en España, en Argentina, en Brasil, de un menor en estado de explotación o de peligro, ¿se lo repatria? ¿Cómo se hace? Sí, se hace un procedimiento con repatriados, con la Secretaría de Repatriados, que existe un protocolo, y ahí tienen que acompañar a nuestros técnicos también cuando son niños o adolescentes para hacer ese procedimiento. Generalmente, muchas veces se allanan prostíbulos y ahí encuentran adolescentes, ¿verdad? Encuentran adolescentes, y cuando es de otra nacionalidad ya articulan con las autoridades paraguayas. Y bueno, ahí tenemos un protocolo, se repatria y ahí se hace la protección y todo el seguimiento, ¿verdad? Claro, los procesos de adopción, ¿cómo están? Paraguay llegó a tener problemas internacionales, inclusive con las adopciones, ¿te acordás? Vos sos muy joven, pero en los años 80 hubo un auge, se cambió la legislación, hubo jueces muy valientes que intervinieron inclusive antes de que suba un avión una criatura. Ahora es mucho más. Después se pasó al otro extremo.
era difícil adoptar. ¿Cómo estamos ahora? Conozco, Mario, perfectamente. La ley de adopciones del 97 fue respuesta a una coyuntura del momento, como está diciendo, y lo digo abiertamente. En ese momento se vendían niños, sí, principalmente al extranjero, y habían incluso estudios jurídicos que se dedicaban, sí, directamente a hacer ese trabajo y era muy ganancioso para ellos, ¿verdad? Claro. Entonces sale con mucha rigidez la ley del 97, pero eso cambia en los tiempos, ¿verdad? Cambia la coyuntura, y por eso es que te contaba que después sale la ley 6486 del 2020, que es la nueva ley de adopciones, cuidado alternativo. Es la ley que te mencionaba que vino sin recursos y sin presupuesto. Claro. Adopciones, terapia intensiva. Muy bien. Cuidados alternativos, terapia intermedia. Sí. Entonces claro, hablamos con el presidente y tenemos esos recursos, y como te dije, en septiembre vamos a lanzar este programa de cuidado alternativo de adopciones, y con esos recursos que tenemos, ¿qué hicimos? Si quieres saber. Sí, quiero saber. Por un lado, ¿por qué tardan tanto los procesos? Ahora se abreviaron los plazos. ¿Y por qué tardan tanto? Porque en los procesos se tiene que tener informes socioambientales, por ejemplo, de mantenimiento del vínculo familiar. Y a mí me llega ayer un pedido de informe de un oficio de Pedro Juan, mañana me va a llegar de Pilar, pasado de Salta al Guairá y seguramente el día siguiente de Encarnación. Vos tenés pocos móviles, tenés un equipo técnico en Asunción. ¿Cómo haces el trabajo? Y es un trabajo que tiene que hacer un abogado, un trabajador social y una psicóloga. Entonces nosotros ahora acabamos de cerrar un proceso por concurso de 80 nuevos recursos humanos para que conformen los equipos técnicos para el Centro de Adopciones y la Dirección General de Cuidados Alternativos. Cambia la historia. Cambia la historia. Sí. ¿Qué más hicimos? No centralizamos, descentralizamos. ¿Por qué? Porque queremos tener respuestas rápidas, respuestas eficientes, que estén todos concentrados. Acá va a implicar que nosotros gastemos mucho en combustible, en viático, lleguemos tarde. Entonces los equipos van a estar en los departamentos. Todos los departamentos van a tener su equipo técnico a partir de septiembre, ¿verdad? La Cenavico nos dio vehículos para los equipos técnicos en los departamentos, salió gratis eso. ¿Y qué queremos hacer también? Queremos que estos equipos técnicos que están en territorio puedan hacer el trabajo de captación de familias acogedoras. Muchas veces pensamos, se le separa un niño, tenemos que construir albergues, tenemos que construir hogares. Eso sale caro, la construcción sale caro. Claro. La familia acogedora es la que le tiene por un tiempo al niño, a la niña. Hasta que se resuelve su situación de vida. Y es mucho mejor que un niño esté en una familia, claro, antes que esté en un lugar y sea... Bueno, tengo que hacer la pausa. Conozco casos de familias acogedoras que hacen un servicio extraordinario y de gran amor, porque después tienen que desprenderse otra vez ellos del menor. No se quedan ellos con el menor. Muchos de ellos terminan, ahora con la modificación de la ley, pueden terminar adoptando incluso. Ok. Antes estaba casi... Antes estaba cercenado eso, sí, pero ahora sí van a poder incluso adoptar la familia acogedora. Si pasa un tiempo prudencial, no hay posibilidad de revinculación, hubo un apego muy, claro, importante. Y con la familia acogedora, para cerrar más esta parte también, sí, por primera vez del Estado vamos a estar dándole un apoyo financiero a la familia acogedora y a la familia ampliada. Eso no había con nuestro aumento presupuestario, nosotros establecimos eso y se va a poder. Lo básico, por lo menos, ¿no? Vamos a hacer la pausa. Qué interesante, hay todavía varios temas. De hecho, esto es un poco una suerte de repaso general que hacemos con el ministro Walter Gutiérrez, pero no será la última vez. Ya volvemos. Una charla casi maratónica con Walter Gutiérrez, pero es muy necesario que hablemos de esto. Es bueno precisar los conceptos, entender de qué trata esto tan importante para nuestro presente y futuro, que es la niñez y la adolescencia. Y me quedé pensando que en algunas épocas hacíamos campañas para que tengan documento de identidad los chicos, porque si no, no eran sujetos de derecho. Me acuerdo que hacíamos en radio y televisión que se inscriban, porque a veces ni se escribían. ¿Mejoramos en ese aspecto? Estamos ahora en una mesa con salud, MITIC, registro civil, identificaciones, y perdonen si me olvidé a alguien más, trabajando en una estrategia como para poder tener, como estábamos hablando mucho de digitalización, todo, estamos estableciendo y ajustando instrumentos legales incluso, y trabajando en sistemas interoperables para que el niño pueda salir del centro de salud con su cédula de identidad. Eso sería genial. Estamos trabajando, hay modelos a nivel internacional muy interesantes que estamos viendo. Por ejemplo, ver la posibilidad de que en el nacido vivo ya salga el que va a ser el número de cédula del niño, ¿verdad?
es clave. Así como decía Mario, el acceso a la identidad, creo que después del derecho a la vida ya está el derecho a la identidad, que como te digo, al niño le vuelve un sujeto de derecho y que le permite a toda persona, a todo ciudadano, acceder a los derechos que el Estado te tendría que garantizar, ¿verdad? No existís si no tenés documentos. Claro. Entonces, estamos viendo la estrategia y va a ser posible, yo creo que en unos meses más eso vamos a estar implementando ya, de que en los hospitales puedan, el nacido vivo ya pueda estar cuál va a ser el número de cédula y que el niño ya salga y que ya migre a identificaciones. Va a haber mucho trabajo, no solamente de nuestros representantes jurídicos. Yo participé hace 10 días, estuvimos con la ministra de Salud y otros compañeros en esa mesa de trabajo. Ya quedaron trabajando los técnicos también del área jurídica para ajustar los instrumentos y principalmente del área tecnológica para lo que van a hacer las Interesante. En Estados Unidos el Social Security Number es lo que le dan ahí al nacer ya, y eso ya de por vida le garantiza ser sujeto de derechos. Sería algo parecido a eso. Algo parecido. Sí. Y hablamos muy tangencialmente de los primeros 1000 días. Suelo leer que en los documentos internacionales aparece eso insistentemente. ¿En qué consiste esa cobertura? Bueno, los 1000 primeros días de vida son los días claves para el desarrollo de ese niño, de ese ser biopsicosocial, esa persona que se está desarrollando, esa persona en desarrollo. Lo que no damos en los 1000 primeros días de vida lo perdemos para siempre. El momento donde se desarrollan todas las conexiones cerebrales del niño, es donde la alimentación y la nutrición que pueda recibir es clave, donde es muy importante detectar las situaciones de rezago, algún tipo de discapacidad, por ejemplo, intelectual o cognitiva. Hay casos, por ejemplo, que se pueden restablecer o recuperar, como los trastornos específicos del lenguaje, pero se tienen que ser diagnosticados. Entonces, yo estoy hablando de un Programa Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia que va a vincular los servicios que ya tiene educación, los servicios que ya tiene salud, los del Ministerio de la Niñez, como un gran equipo, no disperso, no en compartimentos estancos. Vamos a lanzar a finales de agosto, se presenta el programa que va a ser aprobado por decreto y después va a salir una ley al respecto. Un trabajo coordinado, un sistema de gobernanza, de cómo ejecutar en los diferentes niveles central, departamental, territorial. Y el pulmón y corazón de ese programa van a ser los centros de primera infancia, que te estaba comentando Mario, que van a haber más de 100. Que además del cuidado, van a ser infraestructuras realmente muy lindas. Imagínate en los distritos más lejanos que tengamos este tipo de servicios. Infraestructuras muy lindas, alimentación de primera de calidad. Van a haber algo así como 18 recursos humanos por cada uno de los centros y buscamos que ese sea como una pequeña ciudad primera infancia, como centro de referencia de la primera infancia. Van a tener las salas para atenderle a los niños, va a tener incluso como un salón de usos múltiples donde se va a trabajar con los padres todo lo que es el tema de cuidado, se les va a capacitar en mandos medios, educación financiera, entre otros. Cada centro va a tener también consultorios para que los médicos de salud vayan y hacer los controles de evaluación, talla, medida, peso. Va a tener área de consultorios psicopedagogos. O sea, hoy encontrar un psicopedagogo pagar es dificilísimo, es un lujo. Hasta en el sector privado. En el sector privado. El Estado va a tener en cada uno de estos centros, por ejemplo, un psicopedagogo, psicólogo. Ahora, cortito, esto me preocupa. Cuando hablamos de va a tener, ¿nos fijamos un plazo? ¿Hay una hoja de ruta, una línea de tiempo? Sí, nosotros firmamos convenio con Itaipú, con el MOPC, que es el ente rector, como para poder arrancar con las construcciones, ¿verdad? Okay. En septiembre ya arranca el llamado, la licitación. Se va a implementar a través del el Parque Tecnológico de Itaipú, que tiene plazos muy ágiles en el proceso, y nosotros estimamos que para octubre del año 2026, es decir, poquito más de 2 años, van a estar construidos los más de 100. Esto es fundamental. Y funcionando. Y hay que entender que es inversión esto. Es inversión, para aquellos que estudian en el Estado dicen, ¿por qué gastamos? No, esto es una inversión que después va a redituar en una mejor calidad de vida de los ciudadanos, ¿verdad? Y creo que es muy valiente también hacer esta inversión, Mario, porque a lo mejor no todos van a percibir el impacto directo a tan corto plazo. Por eso no es como hacer un camino, hacer una ruta que cortamos la cinta y ya le sirve en ese momento a todos los ciudadanos, se nota el impacto. Esto es no solamente a largo plazo, es también a corto, a mediano y principalmente a largo plazo. Vamos a ver un cambio, ¿verdad? Imagínate, vamos a tener incluso estos centros en el Alto Paraguay, en Buquerón, o sea, en el Chaco vamos a estar presentes. Así han salido países de situaciones de posguerra, inclusive, de absoluta miseria,
donde formaron a su gente y le dieron una cobertura completa. Ahora, quiero... Para cerrar esta parte, sí, me parece muy importante. Se prevé incluso la contratación de recursos humanos que le llamamos educadores itinerantes, que van a hacer las visitas a las casas, porque no todos los chicos van a poder llegar al centro. Entonces, claro, los educadores van a llegar hasta las casas y trabajar pautas de cuidado adecuado, detección de situaciones, derivación con los diferentes sistemas de salud, por ejemplo, que se requieran derivar. Y cada departamento y Asunción, contando como si fuera un departamento más, sí, van a tener dos buses que van a ser como bibliobuses, que van a llegar a los barrios, a las comunidades o a otros distritos donde no está la infraestructura, y ahí se van a hacer jornadas de lectura, estimulación de lectura, juego deportivo, y se van a llegar los diferentes servicios con esos buses. Van a llegar sedulación, vacunación, atención médica. Eso van a estar recorriendo por todo el país. Siempre digo, va a ser muy lindo ver, y el día que no estemos más en este lugar, ver que eso va a quedar, verlos por ahí va a ser un orgullo total. Eso funciona, lo hemos visto en televisión con los famosos jornadas en el barrio y también con los móviles de salud, ¿verdad? Ahora, me quedé pensando también en las CODENIs. Conozco también, y es una instancia, una figura que se creó que es muy útil, pero que si no tiene acompañamiento de recursos tampoco sirve de mucho. Se está trabajando en ese tema también. Sí, Mario. La CODENI, como sabes que fuiste intendente, ¿verdad? La CODENI es el brazo ejecutor del sistema de protección de la niñez. Este Código de la Niñez de 2001 crea un sistema de protección que establece el nivel nacional, que es el nivel central, Consejo Nacional con diferentes instituciones, el Ministerio de la Niñez, también el nivel departamental con los consejos departamentales, sus secretarías departamentales, y el nivel municipal con los consejos municipales, y la CODENI, que me parece la instancia más importante. ¿Qué pasa? Es que no todos los intendentes le dan la importancia que tiene que tener la CODENI, que la CODENI ya está prevista hace 23 años con nuestro código, ¿verdad? Imagínate que no todos tienen. De los 268 municipios, estamos creo que ahora con 255, 13 no tienen. Y los que tienen ahí, también ya tenemos un diagnóstico de cómo está funcionando cada uno. Es decir, ¿tienen todos los días o no tienen todos los días? Pues la CODENI es un servicio permanente y gratuito. Sí. ¿Permanente qué significa? Sí. 24/7. Así mismo. Algunos tienen dificultad de movilidad para llegar a las comunidades, a los territorios. Y nosotros estamos trabajando ahora en varias aristas con la CODENI. Vamos a lanzar un programa que se llama CODENI 2.0. Eso va a ser antes de diciembre. Que va a tener varias líneas. Una de ellas, nosotros vamos a unificar y nivelar a los consejeros y consejeras de CODENI. Yo no tengo la garantía de que tenga el mismo nivel de formación la CODENI por decir, doy ejemplo, de Humaitá que la de Mariscal Estigarribia, o la de Asunción que la de Ciudad del Este, o la de Villarrica que la de Encarnación. Entonces estamos sacando un material, yo soy de que nosotros produzcamos nuestros materiales. Un material que va a servir, que va a ser la guía de CODENIs. Muy útil. La guía de CODENIs, que va a tener también nuestro enfoque que le queremos dar, que es el enfoque de la prevención y la promoción. Sin perjuicio de que también trabajar la parte de la protección, por lo que tenemos que cambiar esa situación de me siento a esperar detrás de mi escritorio que me vengan los casos y derivo o soluciono ahí. Sí. Cuando llegan los casos ya es tarde. ¿Entendés? Entonces, totalmente. Pero estamos hablando de municipios, porque a veces pensamos en Asunción, Ciudad del Este, Encarnación. Hay municipios que están tratando de alquilar un tractor. Exacto. O sea, sin recursos casi, mucho menos tienen para una CODENI. Claro, y tienen que tener equipos técnicos multidisciplinarios, ¿verdad? ¿Eso le puede proveer el ministerio? Eso le estamos proveyendo, Mario, por primera vez. Sí. Nuestro ministerio está haciendo transferencias monetarias a la CODENI, ya no solamente asistencia técnica, sino asistencia financiera. La semana pasada, por ejemplo, hemos transferido 2.000 millones de guaraníes a Asunción. ¿Para qué? Sí. Le transferimos para la construcción de un centro de atención y protección en la zona, más o menos en la intersección de la zona del Shopping del Sol, que es una zona crítica. Va a ser un centro para recibir a niños que están en situación de trabajo infantil. En el cruce de avenidas tenemos un problema. Por ahí va a ser toda esa área de influencia y también más, ¿verdad? Eso es para una construcción. Va a servir para compra de 2 vehículos minibuses para que se pueda trabajar y para contratación de equipamiento y 10 recursos humanos para que hagan el trabajo de calle, por ejemplo. Bueno, buena noticia, fresquita esta es de ahora. Esa es de ahora. Uno de los municipios, y también ya le apoyamos a San Lorenzo, Luque, Encarnación, San Bernardino y varios otros, ¿verdad? Y vamos a seguir haciéndolo por primera vez desde esta gestión, desde este año. Bueno, Walter, termino como si fuera que corrí Ñuguazú 3 vueltas. Porque hablamos mucho. No, pero además todo lo que tienen que hacer y que están haciendo y que tienen que seguir haciendo. Esto 24/7, el niño o la niña no espera, no podemos decirle venga el lunes cuando tiene un problema acuciante. Es nuestro presente y futuro, hay que entender eso una vez por todas.
hay un bono demográfico que lo estamos desperdiciando justamente por no haber tomado antes ciertas medidas. Para mí es el tema central. Discúlpeme, pero para mí este es el tema que va a cambiar el Paraguay para mejor. Ojalá que así sea. Tenés una gran responsabilidad, Walter, porque por más de que pasen los hombres, tendrá que quedar un ministerio fortalecido el día que te vayas de ahí. ¿Cuál es tu frase final, tu legado que querés dejar? Los hombres pasan, las instituciones quedan. Y ese es uno de los grandes desafíos que tengo. Dejar algo bien instalado, posicionamiento, generar la institucionalidad y que cualquier persona que venga después a ocupar este espacio pueda encontrar algo y ojalá nos pueda hacer algo mejor. Ese es lo que queremos, ¿verdad? Y decimos siempre, esto es un círculo, ¿verdad? Que nosotros fortalezcamos, por ejemplo, la CODENI, Mario. Que te hablé de las transferencias, te hablé de la nivelación. Nosotros le vamos a certificar, le vamos a dar como su registro de habilitación a cada una de las CODENI. O sea, el ministerio va a asegurarse de que todas las CODENI estén capacitadas y después entra el apoyo también financiero, ¿verdad? Pero esto es un círculo, eso va a ayudar a que haya menos niños en calle, porque la gente, yo sé que le preocupa mucho un niño en la calle, que habilitemos los centros de atención primera infancia, va a disminuir la cantidad de niños en calle, que habilitemos este centro de Asunción, va a disminuir, más recursos humanos para calle, va a disminuir, todo es un círculo, que se aborde en forma más integral la problemática indígena también, es un proceso, es un círculo, y decirle que la única forma de trabajar es que podamos trabajar en conjunto, como un equipo. Y cuando hablo de un equipo, no solamente entre los diferentes ministerios como un equipo gobierno, sino que aliarnos con las gobernaciones, con las municipalidades y principalmente con la sociedad y más aún con la familia. Como decimos nosotros en el ministerio, todos somos responsables de la protección de nuestros niños. Ahí entra el sector privado también. Decididamente. Walter, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó. Seguiremos hablando. Mario, hay muchos temas por seguir hablando. Bueno, qué interesante poder reflexionar sobre esto ahí, en familia justamente. Siempre hablamos del país de las oportunidades, siempre hablamos de que aquel que se esfuerza más debe ser mejor recompensado, pero si no tiene la misma cobertura desde muy chico, si no tiene las garantías constitucionales, es muy difícil que después pueda avanzar. De eso se trata este trabajo que hace Walter con un equipo enorme. Le agradecemos la sintonía. Tengan ustedes muy buenas noches.